hace aproximadamente 2500 años. El imperio babilónico se encontraba en su gran esplendor. En el mundo oriental se vivían conflictos de guerra. Ciro y Darío estaban por conquistar Babilonia. Sin embargo, al extremo más oriental se encontraba un continente que no tenía absolutamente nada que ver con los conflictos que estaban sucediendo en el Medio Oriente. Asia, el gran país de Asia. Y por esa misma época en que el mundo estaba en una revolución de conquistas, donde se discutían los grandes generales de la historia por instituir sus imperios, nace un hombre en una familia adinerada, con todas las condiciones para estudiar filosofía, ciencias, matemáticas. Y no tenía este hombre mucho contacto con la vida social, pues tenía una vida de palacio, una vida de reino. Pero cuando ya fue un joven que comenzó a salir a la sociedad y a conocer las personas de su pueblo, los diferentes niveles sociales, decidió dedicar su vida a ser un gran pacifista. Y el nombre de este personaje es Buda. Buda es un personaje que, aunque es un personaje asiático, no se le reconoce ninguna conquista, no se le reconoce ser presidente de ningún país, no se le reconoce haber hecho ningún invento sofisticado en la historia de la tierra. Solo se le conoce por un hombre que sembró la paz por donde quiera que fue. Hoy en día, si recorremos la historia, podemos ver que la representación de este gran pacifista, el más grande pacifista que reconoce la historia, está en todos los países del mundo. La cultura china, la cultura más representativa del mundo, ha diseminado por toda la tierra su cultura. Donde quiera que vemos un mercado chino, podemos ver el símbolo del dragón, el símbolo de la fuerza y el Buda, que es el símbolo de la paz. No hay una persona en el mundo que no conozca la historia del Buda, que alguna vez no haya pasado y se haya quedado estupefacto en mirar la posición apacible y tranquila del Buda, que transmite de generación en generación una paz que el mundo, de cierta manera, a través de la cultura china, ha cultivado. Hoy en día, si vemos el equilibrio entre las religiones del mundo, vemos que una de las religiones que más adeptos tiene en el mundo es el budismo. Indudablemente, hoy en este siglo de tanta revolución, de tanta guerra, podemos reconocer que la paz la ha traído a este mundo el nombre más importante, el hombre más grande de esta historia, Buda, he dicho. Mikhail no ganó. Gorbachev. Bueno, buenas tardes, hermanos. Gracias por tenerme aquí, primero que todo. Y este tema lo hice con corazón, así que espero que lo disfruten. Y dice, hay una historia bíblica, existe un pueblo, el pueblo de Israel.
el cual no fue un pueblo ni muy grande ni muy pequeño, pero sí el pueblo más maltratado que existió y existirá. 400 años pasaron esclavizados en Egipto. 400 años más pasaron siendo ignorados, insultados y atacados por otras naciones. Después de ser liberados por Moisés, pasaron 40 años más vagando en el desierto. ¿Pero por qué? ¿Podemos inclinar el rostro para tener una oración? Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por habernos traído aquí esta tarde con bien. Te pedimos, Señor, que abras las mentes y los corazones de todos los hermanos que estén aquí en esta tarde para que puedan entender y aprender algo del tema que yo traigo por ti. Amén. Amén. Bueno, ¿quién es Israel? Todos sabemos que Israel fue el pueblo creado por Dios para que fuera el escogido para llevar el Evangelio. Israel también fue el nombre dado a Jacob después de tener esa lucha agotante y repentina de Jacob contra su príncipe que venía a ofrecerle paz. Jacob no lo entendió en ese entonces, pero después de haber luchado toda la noche con ese que le trajo paz casi inmediatamente después de habérsela pedido, él al fin entendió que él había sido oído casi inmediatamente, pero él era el que tenía la culpa de haber alargado ese tiempo en que hubiera recibido. Ahora hablemos del otro Israel, no tan lejos que del anterior, que también pidió paz, pero también negó todas las formas que el príncipe quería dárselas. ¿Dónde y por qué inició el pueblo de Israel? Israel es un pueblo revoltoso hasta hoy. El Medio Oriente lo tiene revuelto. Pues sí, ¿dónde y por qué el pueblo de Israel empezó esa gran tribulación? Todo el pecado inició desde el Edén, por la culpa de la tentación que se le fue dada a Adán y a Eva. Pero Israel empezó su sufrimiento desde la muerte de José, el hijo de Jacob. Al morir José en Egipto, después de morir José en Egipto, un egipcio fue coronado rey y juraba no saber nada de los israelitas. Este rey decidió, pues, luego de ver la gran popularidad que tenían los israelitas, que habían crecido mucho en número, decidió esclavizarlos. El pueblo escogido por Dios, esclavizado, ¿cómo es posible que un todopoderoso, un gran líder podría dejar pasar a su más preciado pueblo por estas cosas tan malas? Algo debe de haber mal en esta historia, ¿o no? Hasta Moisés le pregunta a Dios en Éxodo 22, se me olvidó darle los versículos, pero Éxodo 22, si no puede leer alguien, lo voy a pantalla. Éxodo 22, ¿qué? Éxodo 22, no, Éxodo 5, 22 y 23. 5:22. Éxodo 5, 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. La verdad es que Dios permitió que esto le pasara para que le fuese más fácil entender al pueblo por qué iba a ser liberado. Como un ejemplo, cuando alguien le presta algo a usted que lo necesita en ese momento y usted lo pierde, ya no solo no lo va a usar en ese momento urgente, pero también piensa en lo que va a decir el amigo o en la relación entre ustedes dos. Es también como un anillo de compromiso. Cuando se pierde es más el valor sentimental que le tiene a ese objeto que el valor físico, porque se puede reemplazar fácil. Pero Dios quería también que el pueblo tuviese más valor espiritual a su salvación que el dicho de ser sacado, del dicho de ser sacado de un pueblo que también nos maltrataba. Dios fácilmente hubiese cambiado a ese rey ignorante por otro rey pero
por otro rey, pero porque ya era planeado, él lo hizo y hizo pasar a Israel por esto. Y los planes del príncipe nunca se equivocan. Otro ejemplo, un viaje que tuvo que haber durado 40 semanas, pero duró 40 años. El príncipe finalmente quería darle paz a Israel después de la última prueba, antes de sacarlos de Egipto. Él mandó a Moisés en la última misión de rescate a decirle a todo el pueblo de la plaga de los primeros nacidos, de los primogénitos. Él mandó a Moisés a decirle a los israelitas que debían matar un cordero y que con las sandalias y ceñido y vara listos lo comerían todo. También les dijo que al día 14 del mes tomaran un poco de sangre del cordero y la untaran en el marco de la puerta, pues porque esa noche él pasaría matando a todos los primogénitos, pero toda casa con marco sagrado no la tocaría. También le puedes buscar Éxodo 11:6, pero no lean todavía. Pues dice, ellos tenían que comer rápido porque antes del amanecer iban a salir marchando como esa promesa lo decía. Y ya no solo se vieron marchar a israelitas a las puertas de Egipto, pero también algunos egipcios que habían escuchado la noticia y abierto su corazón y aceptado. Ahora sí, ¿me puede leer alguien? Éxodo. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Lo más triste de esta historia es que esos lamentos que no habían existido y que no volverán a existir, así como unos egipcios oyeron y creyeron, también muchos israelitas oyeron y endurecieron su corazón. Y así como se oían lamentos egipcios, también se escucharon lamentos israelitas por toda la ciudad. Pero para los demás que sí creyeron y salieron de ese pueblo, finalmente pudieron disfrutar de esa paz que tanto les quería dar su príncipe. Pero también, así como él da la paz, también puede quitarla. Unos días después de haber salido de Egipto, era un día soleado y se encontraban enfrente del Mar Rojo. De repente se oyeron caballos, gritos de caballos, y cuando volvieron a ver para atrás, se veía una nación que venía con furia y con mirada matadora. Pueden buscar Éxodo 14, 11 y 12. Al ver esto, los israelitas volvieron a ver a Moisés y empezaron a acusarlo, diciendo que por la culpa de él, ellos iban a morir. Y dijeron a Moisés: ¿no habría sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado para que moramos. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Entonces también, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí se puede ver que Israel una vez más había perdido su fe. Y en ese momento, en ese entonces, la fe y la guianza de Moisés eran lo único que mantenían a ese pueblo unido. Ese evento también fue un momento que marcó la diferencia entre la vida del pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. También, a pesar de que Israel tuvo la mayor culpa de no tener paz y de no confiar cuando sí la tenía, Israel no tuvo la culpa de todos los liderazgos, de todos los líderes malos que tuvo. Como un ejemplo, Aarón no tuvo las fuerzas de detener al pueblo cuando estaban a punto de desobedecer. En vez de tratar de hallar una solución y pedírsela a Dios, él decidió deshacer joyas de oro y construir esa imagen que reemplazaría la soledad que había dejado Moisés cuando se fue a los montes. Israel, también otro ejemplo de líderes malos es Saúl, que a pesar de que Saúl fue ungido por Samuel,
A pesar de que Saúl fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel, Saúl era muy necio. Y no solo fue ungido por Israel porque ellos pues, pedían a Dios, que vieron que ellos eran el único pueblo sin rey, y así que le pidieron a Dios que si les podía dar un rey. Saúl en varias ocasiones se alejó de Dios y eso significa que también el pueblo lo hizo. Y cuando Saúl supo que el enemigo estaba cerca, él también sabía que él estaba muy lejos de Dios. Y en vez de pedirle perdón, Saúl fue a una hechicera y le pidió que le trajera a Samuel desde la muerte para pedirle a él la solución. Ya ven, el pueblo asiático sigue a Buda tranquilamente, Israel, ¿no? Revoltoso. Estas son las formas, los ejemplos de todas las formas que Israel, el pueblo de Dios, negaba la paz que ellos tanto lo necesitaban. Al ver esto, Dios, el rey más grande de todos, le dejó de mandar a Israel mensajeros para guiarlos, sino que solo para aconsejarlos, porque ellos habían pedido así. Unas épocas después de la muerte de Saúl y el reinado de David y Salomón, Israel se había quebrantado y ya no se distinguían entre ellos y los otros de ese tiempo. Todo parecía e indicaba que la nación de este Dios que nadie había visto finalmente había sido derrotada. Y la verdad es que sí, así parecía, porque Dios por un momento había dejado de hablar y guiar a su pueblo, pero era porque Él mismo no quería así, el mismo pueblo. Israel por fin había llegado hasta lo más profundo que se puede llegar. Un pueblo, un reinado fracasado, una nación desesperada por algo mejor y unas personas perdidas a las manos del enemigo. Y ahora se preguntan, ¿por qué hoy he elegido a este hombre que guiaba a un pueblo que terminó así? Leamos el mejor versículo de la voz de Dios escrita en un libro, en Isaías 9:6. Este lo vamos a leer juntos. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En un momento mandó a un ángel a hablar con una mujer llamada María y que le dijera de su último acto definitivo, la idea que terminaría todo mal finalmente, la obra maestra final, el plan de la salvación. Amén. El ángel se le apareció a María y les dijo que ella daría luz a un niño y que sería el hijo del Rey Celestial y vendría a rescatar al mundo, muriendo en la cruz por todos los pecados y finalmente dar esa paz. Déjenme decirles que hoy existe también un Israel y esos somos nosotros. Igual que el Israel antiguo, nosotros también necesitamos de esa paz y ese príncipe quiere dárnosla. Y así como él hablaba con su pueblo y ellos no lo reconocieron, así él quiere hablar con nosotros y día con día nos ayuda. Pero hoy les digo que no seamos como Jacob, que en vez que cuando pedimos y se nos escucha casi inmediatamente, pero nosotros no nos damos cuenta porque Él no nos responde con lo que nosotros pedimos, sino que con lo que necesitamos. Y que no seamos tampoco como Saúl, que en vez de pedirle perdón y pedir la solución, nosotros queremos arreglar nuestros problemas y en vez de arreglarlos, nosotros solo los tapamos y construimos más encima. Y tampoco no seamos como el peor que fue Israel, porque ellos vieron casi directamente todos los milagros, pero aún así decidieron no obedecer y cegaron sus ojos cuando Él caminaba enfrente de ellos. Hermanos, no dejemos que otras personas o que nuestro propio carácter afecte nuestra propia salvación. Y tampoco no nos dejemos guiar por líderes falsos que dicen traer la verdadera paz.
porque ya estamos en los tiempos del fin y como estamos en los tiempos del fin, no hay tiempo para andar jugando con nuestras vidas. Ahora pues les digo, Él está a la puerta y llama, y todo lo que le oyere y lo acepte con corazón dispuesto, Él entrará en Él y finalmente disfrutarán de la paz infinita que fue creada desde el principio por nuestro príncipe de paz. Amén. Y ese mismo príncipe de Jacob, Saúl y Israel te invita a que te pongas hoy tu confianza en Él, porque Él es el hombre más importante de la historia. Amén. ¿Has aceptado hoy a ese príncipe en tu corazón? Amén. Amén. He dicho. Amén. Amén. Oye, ¿dónde está tu grande? Príncipe de paz o Buda. Príncipe de paz. Oye el nombre, príncipe de paz. Claro, paz. Indudablemente han habido hombres que han luchado por la paz Pero han fracasado. en diferentes países, en diferentes culturas. Pero indudablemente el príncipe de paz ha luchado por la paz eterna del universo. Amén. Mañana les aseguro, ¿Qué vas a ganar? Mañana sigue viendo. Mañana está fuerte, mañana está fuerte. Mañana va fuerte. Reiterando, tendrá